Hola, quiero compartir contigo 5 palabras muy importantes que impactan toda nuestra vida y representan 5 cosas que cada uno necesitamos saber, así que estudiemos la palabra y veamos estas palabras muy importantes. 5 palabras. Cinco palabras importantes. La primera es fe. Todos piensen fe. Hebreos 11, verso 1, dice que la fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. La fe trata con realidades no vistas. Si lo ves, no necesitas fe. La fe es lo que tienes hasta que la cosa que esperas de Dios llegue. Y no es un botón de pánico que presionas en un tiempo de crisis. Es un estilo de vida. Las Escrituras declaran que los justos viven por fe. Los justos viven por la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Así quiere Dios que vivamos. De hecho, en el verso 6 dice que sin fe no es difícil, es imposible complacer a Dios. No hay un estilo de vida que complazca a Dios que no sea una vida de fe. Martin Luther dijo esto: Dios nuestro Padre hizo todas las cosas dependientes de la fe, para que quien tenga fe tenga todo, y quien no tenga fe no tenga nada. La fe es obligatoria, está anclada tanto en la promesa como en la persona de Dios. La fe encuentra su fuerza, es vida en las promesas y en las personas de Dios. Hablaré de las promesas en primera. La fe se basa en las promesas. Las Escrituras dicen que Abraham, en Romanos 4:20, en la versión estándar, al ver las promesas de Dios, Abraham fue fuerte en fe. Cuando él se enfocaba en las promesas, extrajo fe de la promesa. La promesa reforzó su fe, ancló su fe, hizo que su fe creciera. Y sé que conocen este verso. Romanos 10:17, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Obtenemos fe de la palabra de Dios. La fe nace de escuchar el mensaje. Y me encanta la traducción de la Biblia moderna en este verso. Dice, la fe se despierta al oír el mensaje. La fe se despierta al oír las promesas. Tengo un amigo pastor, tal vez se sentiría avergonzado de admitirlo, pero me contó esta historia. Daba consejo a una mujer en su iglesia. Y ella estaba pasando por una gran crisis y caos en su vida, y al estar sentado en su escritorio, ella vaciando su corazón se quedó dormido. En verdad, dormido. Media hora después despertó con la cabeza en el escritorio y ella no estaba. Le dejó una nota: pastor, se veía muy cansado, debería ir a casa a dormir. Un pastor dormido no puede aconsejarte. Un carpintero dormido no construye, un centurión dormido no te advierte, un cocinero dormido no te alimenta, un soldado dormido no te defiende, una fe dormida no te beneficia. Pero una fe despierta, por otro lado, una fe despierta actúa, una fe despierta hace cosas. La fe que ha estado despierta, casi sin pensar, actúa. La fe se despierta por el oír, se libera con la acción. En el libro de Santiago dice que la fe sin acciones que le corresponden está muerta, no tiene vida ni poder. A lo sumo se queda dormida. Pero la fe que se despierta al oír es liberada, llega hasta Dios al actuar. Es lo que Hebreos 11 nos dice sobre los héroes y heroínas de la fe. Por fe Abel dio, por fe Noé preparó, por fe Abraham obedeció, por fe Sara recibió, por fe Moisés rechazó. ¿Qué hicieron? Solo respondieron a la palabra de Dios en su circunstancia. Su fe fue liberada, y si les preguntaras, no se considerarían grandes hombres y mujeres de Dios. Pero solo actuaron. La fe debe ser liberada. Tienen que entender, la fe no es una fría y clínica fórmula que operamos.
viene de la relación. Es creer las promesas de una persona. Y la palabra de Dios, francamente, no te hará bien si no tienes una relación con Él. Pasa tiempo con Jesús. Acércate a Jesús. Si estás cerca de Jesús y lleno de su palabra, la absorbes como esponja. Como una esponja que está llena de agua y la exprimes, sale agua. Si absorbes la presencia de Dios y la palabra de Dios, cuando las circunstancias de la vida te aprieten, la palabra saldrá y cambiará las cosas en tu vida. La segunda palabra importante es humildad. Piense en humildad. Una de las historias más tristes en la Biblia es la del rey Saúl. Lo eligió Dios para ser el primer rey de Israel. Fue elevado por Dios, ungido por Dios, y una de las razones por las que lo eligió fue porque era un hombre humilde. Era una cabeza más alto que cualquiera, sobresalía de entre todos, era un rey reluciente. Al momento de su coronación se escondió, no quería hacer eso. Pero luego comenzó a creerse más de lo que era. Construyó un monumento de él mismo. No escuchaba a su tutor, Samuel, ¿saben? Creía que sabía todo. Entonces terminó lejos de Dios, muriendo en vergüenza. Y cuando Samuel lo confrontó en 1 Samuel 15, le dio el blanco cuando dijo: Saúl, cuando eras nada a tus ojos, ¿no eras la cabeza de todas las tribus de Israel y Dios no te ungió como rey sobre Israel? Cuando no eras nada a tus ojos. Amigos, debemos ser nada a nuestros ojos. Yo era un pastor asistente de una pequeña iglesia un par de años antes de abrir Cottonwood en 1983. Y el pastor invitó a un caballero a venir, íbamos a hacer un rally por la ciudad. Venía de un trasfondo de rock and roll. Aunque no lo conocían como un líder, había escrito un par de canciones que llegaron a platino y fue salvado. Dio su testimonio y pensamos que sería genial. Las personas conocían las canciones que escribió y aceptó venir y le avisamos a todos en la ciudad, contactamos a otras iglesias y las reunimos. Y 24 horas antes del evento llamó y dijo: ¿qué tan grande es la iglesia? Y le dijimos y él dijo: no voy a ir. Dijimos: dijiste que vendrías, ya te anunciamos. Es muy tarde para cambiarlo. Dijo: no, soy muy importante para ir. Tienen una iglesia pequeña, olvídenlo, no voy. Y colgó. Llegó la noche, el lugar estaba a reventar y estábamos yo y el otro chico del equipo y prediqué. Dije: lo siento, el chico que vendría hoy a compartir no está con nosotros. Los 2 años siguientes chocó, se quemó, perdió su matrimonio, perdió su riqueza y tenía mucho dinero. Perdió su salud y fue triste escucharlo. No me sorprendió, pero fue triste. Y varios años después, Janet y yo éramos los pastores de una convención. Resultó que él iba a la iglesia y el pastor principal que realizó el evento lo llamó y dijo: quiero que compartas tu historia con los pastores. Se levantó y dijo: ¿saben? Tenía todo. Lo perdí todo. Mi matrimonio. Perdí mi riqueza, perdí mi salud. Dijo: de hecho, mi salud mental se quebró. Estaba a punto de ser internado en un instituto. Finalmente toqué fondo y clamé a Dios para que tuviera misericordia. Le pedí a Dios que me perdonara por el orgullo de mi corazón. Proverbios dice que el orgullo de un hombre lo hará caer. Y dijo: Dios en su gracia me perdonó. Y los últimos años ha restaurado todo lo que perdí. Dijo: estoy en un lugar mejor de donde había estado. Y estoy agradecido de servir a Dios y cualquier lugar a donde Dios me permite ir, grande o pequeño, voy a ir con gusto. Y había tal cambio en él, fue algo refrescante verlo, pero qué lección tan dura de aprender. Voy a leerles un verso. Es un consejo para todos. Es Romanos 12:16 de una traducción moderna. Vivían en armonía uno con otro. No intenten hacerse los importantes. Disfruten la compañía de las personas comunes y no piensen que lo saben todo. Buen consejo. Tercera palabra importante: humor. Piensen en humor. Eclesiastés 3:4 dice: hay tiempos de reír. Proverbios 17:22: un corazón alegre es como una buena medicina, pero un espíritu quebrantado seca los huesos.
Para citar a Martin Luther de nuevo, dijo, tendría menos deseos de ir al cielo si creyera que Dios no entiende ni un chiste. El humor evita que la arena entre a los rieles de la vida y algunos no ríen tanto como deberían. Dios tiene sentido del humor, estoy convencido. Véanse en el espejo, es la prueba. Hablé en una nación en particular y uno de los líderes de la nación había sido un líder político y en la iglesia supo que me vería y dijo, Bayless, ¿tienes una tarde libre? Me gustaría llevar a algunos líderes para que te vean. Y dije, sí, hagámoslo. Y cuando descubrí el calibre de los hombres que iba a traer, pensé, aunque no lo dije, son importantes, yo debería ir a verlos y sentarme a sus pies. En fin, estábamos en un lindo hotel, habíamos como 10 alrededor de la mesa, y el chico a mi lado comenzó a preguntarme sobre mi familia, niños, esposa y todo, y le pregunté, cuéntame de tu familia. Él dijo, mis 3 esposas están muy conformes. Y mis hijos son felices, las cosas van bien en el ministerio. Y yo pensé, ¿seguro? Intentando que no se me notara, el presidente de su nación tenía varias esposas y pensé, están haciendo eso en la iglesia también. Entonces intenté poner mi cara de nada, mi cerebro hacía... Y después de 3 o 4 minutos no aguantó y empezó a reír y todos los chicos de la mesa se reían y me di cuenta de que me habían hecho una broma. Pero cuando todos rieron, todas las barreras se cayeron y hubo una gran camaradería. Es sorprendente lo que el poder del humor hace. A veces tienes que reírte. La 4ª palabra importante es la familia. Todos piensen familia. Salmo 128. Salmo 128, verso 1. Dichosos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tu trabajo, eso comerás y serás feliz con eso. Tu esposa será como vid llena de uvas en el seno de tu hogar. Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Tu esposa es como un viñedo, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Es la imagen de la camaradería, el fruto y la armonía. Pero ¿saben qué? Las viñas y los olivos tienen que ser cuidados, si no, no hay cosecha. Tengo un árbol de olivo de 60 años en mi patio y un día decidí que iba a hacer aceitunas. Tenía la receta de unos amigos griegos, la receta familiar, tenía otra receta de amigos italianos, la receta familiar. Estaba tan emocionado, pasé todo el día en el árbol cosechando cada fruto. Los puse sobre la mesa y todo estaba extendido, los lavé todos, comencé a quitarle los huesos y todos tenían gusano. Hice una investigación y cuando compraron esos árboles en un país en particular de Europa, una mosca se coló y pone huevos dentro de las aceitunas y no las rocías. Yo no lo sabía, toda la cosecha se perdió. Debes atender a tu familia. Escucha, no abandones a tu familia. No dejes que tu familia sufra mientras consigues tus sueños. Es un precio muy alto que pagar. Y hay sacrificios necesarios al caminar el camino de obediencia a Dios, pero hay sacrificios innecesarios y los sacrificios innecesarios son los que te van a costar. Lo sabrás si caminas con Dios determinado tiempo, la forma en que Dios te guía en el camino del sacrificio. Pero cuando te sacrificas en obediencia a Dios, hay gracia para tu familia y hay gracia para ti. Hemos estado en televisión por 28 años. Es algo que Dios específicamente me pidió. Sé que debo hacerlo. En nuestra iglesia está comprometida, pero al inicio tenía que ir a un estudio y hacer todo y salía mucho tiempo. Recuerdo que me iba en la noche al estudio y Harrison, el mayor, era pequeño. Me dijo, papi, ¿tienes que irte de nuevo? Y dije, hijo, tengo que ir. Y comenzó a llorar. Dijo, papi, te extraño, no te vayas. Dije, tengo que ir, hijo, tengo que ir. Y llegué ahí en auto, conduje por la calle y me estacioné en la calle y puse la cabeza en el volante y lloré. Dije, oh Dios. Tomé la decisión esa noche de llevar el equipo a la casa porque de esa manera
No tendría que ir al estudio esas tardes. Para cuando tuviera 18 habría pasado un año más de tardes con él. Tendría 365 tardes más con mi hijo si llevaba el equipo a casa. Esa fue la motivación para hacerlo. Ha habido gracia para eso, pues tenía que ver con la obediencia a Dios. Pero no querrás tener lo que llaman el síndrome de las aspersores, esos aspersores del suelo. Todo el césped está hermoso, brillante y verde afuera, pero si ves bien en uno de esos aspersores, todo el césped que está cerca está muerto. Usa toda su energía, toda su agua, todo su tiempo en algo más, y todo ese césped que está cerca no obtiene energía, ni agua, ni tiempo. Las vidas de algunos son así, toda su energía y su tiempo es para sus negocios, para otras personas, otras cosas, y los que son más importantes, los que están más cerca, tu esposa, tus hijos, tu viñedo, tus olivos, no tienen nada de atención. Amigo, Dios ama a la familia. Dios fue a extremos extravagantes para rescatar a su familia. Jesús derramó su sangre para hacernos parte de la familia de Dios. La familia es importante para Dios. Vayan conmigo a Daniel, al libro de Daniel, por favor, capítulo 6. Llegamos a nuestra quinta y última palabra, y es excelencia. Piénsenlo, excelencia. Un caballero en la iglesia nos dio a mi esposa y a mí un hermoso trabajo de vidrio entintado, y había alguien en la casa que sabía sobre vidrio entintado, trabajó mucho con él y dijo, es una gran pieza. Quien hizo esto se esforzó mucho, pusieron atención al detalle, es un trabajo excelente. Y se dice algo similar sobre Daniel aquí, capítulo 6, verso 1. Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas para gobernar el reino, y sobre ellos 3 gobernadores. Uno de ellos era Daniel. Los sátrapas respondían a los 3 para que el rey no sufriera pérdidas. Y Daniel se distinguió por encima de los gobernadores y sátrapas porque un espíritu de excelencia estaba sobre él. El rey pensó ponerlo al frente de todo el reino. Daniel se distinguió más porque tenía un espíritu excelente. Habla de lo que pensaba, cómo actuaba. Nunca hizo nada a medias. Nunca hizo nada de forma mediocre. Hizo más. Hizo más que los otros. Una nueva versión de la Biblia traduce este verso así. Daniel poseía un espíritu extraordinario. Amigo, extraordinario es solo ordinario con un extra más. Extraordinario, extraordinario. Y eso lo distinguía. El hecho de que hiciera más y que llegara más lejos, que pusiera un extra a lo ordinario. Proverbios 22-29 dice, ¿has visto a un hombre excelente en su trabajo? Estará frente a reyes, no estará frente a desconocidos. Proverbios 18-16 dice, el don de un hombre le abre caminos y lo pone frente a grandes hombres. Quiero agregar algo que creo que no cambia el significado de un verso. No solo el don de un hombre le abre puertas y lo lleva ante grandes hombres. Deben desarrollar el don. Eso le abre puertas. El cementerio está lleno de dones sin desarrollar, habilidades sin refinar. Lo que hagas, hazlo con toda tu capacidad. Las Escrituras dicen, trabaja como para el Señor, como si Jesús te viera y fuera tu jefe. Incluso las cosas pequeñas son indicadores de cómo hacemos las grandes. Y quiero animarte a desarrollar tus dones. Cualesquiera que sean, hazlo con excelencia. Busca que Dios te dé el favor, oportunidades y tareas, y ora para que te confíe la tarea de servir y amar y levantar y animar y crecer y dar y consolar y enseñar y profetizar y edificar, colaborar, cantar, sanar, hacer lo que sea tu don, hacerlo con todas tus fuerzas, hacerlo para la gloria de Dios. Hazlo con excelencia. La Biblia dice que Jesús hizo todas las cosas bien. Cuando Dios vio todo lo que hizo, dijo, es muy bueno. Somos su descendencia, debería ser la marca de todo lo que hacemos. Debe ser excelente. Comentaré algo más de la cuarta palabra, familia. Dije, Dios fue a niveles extravagantes para rescatar a su familia.
Se conformó y completó a él mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la perfecta camaradería, perfecta unidad, y deseaba una familia. Hizo un hombre y una mujer a su imagen y semejanza. Dios hizo algo en extremo arriesgado. Les dio libre albedrío. Porque el amor no existe donde no hay libre albedrío. No hay nada de amor donde no hay libre albedrío, y eso fue algo muy peligroso que Dios hizo. Les dio la habilidad de decirle que no a Él, de rechazarlo, de huir de Él. Porque por otro lado, tenían la capacidad de amarlo por elección. Y conocen la historia. Adán le dio la espalda. Decidió: Dios, voy a ser como tú, decidiré yo mismo qué está bien y malo, bueno y lo malo, no acepto tu autoridad. Voy a poner mis propios parámetros. Dios le advirtió: cualquier cosa te doy, pero si desobedeces esta cosa, morirás. Y Adán murió espiritualmente, fue separado de una relación con Dios. En Romanos capítulo 5 nos dice que por la transgresión de Adán, toda la raza humana quedó en un estado de separación de Dios. Toda persona intuitivamente lo siente. Te diré, puedes tener una novia, incluso 5 novias, y nunca llenarás ese espacio vacío. Si tienes un esposo nuevo, no llenará ese vacío adentro. No vas a llenarlo con dinero o cosas, con rituales religiosos, drogas, sexo, alcohol. Es un agujero con forma de Dios. Nos hizo para caminar y hablar con Él. Y por el pecado de Adán, por el nuestro, estamos separados de Dios. Y Dios hizo algo excesivo. Puso en bancarrota al cielo y pagó el precio máximo para redimirnos. Envió a su Hijo por una virgen a vivir una vida sin pecado, y Jesús se ofreció a ir a la cruz y pagó el precio por el pecado. Por cada cosa mal que hemos hecho, murió bajo el peso de ello. Al tercer día fue resucitado, y ahora el camino está abierto para ir ante Dios porque se pagó el máximo precio. Me recuerda la historia que leí hace tiempo de un pequeño. Hizo un bote. Le llevó mucho tiempo, lo pulió sin cansarse. Lo pintó, arregló las velas, puso su nombre atrás cuando terminó. Amaba a su bote. Lo llevó a un río local, le puso una cuerda atada y lo puso a flotar en el río y lo disfrutó. El bote cayó en una corriente fuerte y la cuerda se rompió. Y dijo: oh no, y comenzó a correr tras su bote y llegó más y más lejos hasta que de pronto desapareció en el río. Se lo llevó, su bote se perdió. Luego de unos días iba en bicicleta por el pueblo y en una vitrina estaba su bote con su nombre, y fue con el dueño y dijo: ese es mi bote. El dueño dijo: ¿puedes comprarlo? Alguien vino aquí el otro día y me lo vendió. Si lo quieres, debes comprarlo. Son $10. El pequeño dijo: ¿$10? Y se fue a casa, rompió su alcancía, hizo deberes para mamá, para los vecinos, y finalmente logró tener $10 y se fue, puso todo el cambio con todos los billetes y todo estaba bien. El pequeño pensó: es todo lo que tengo. El dueño de la tienda dijo: si son $10, el bote es tuyo. El pequeño compró el bote y cuando iba caminando por la calle lo recargó en su pecho y dijo: ahora eres mío. La primera vez porque te hice y ahora porque te compré. ¿Y saben qué? Somos de Dios, primero porque nos hizo, y en segundo, porque nos compró. Escucha, si estás aquí hoy y no has hecho las paces con Dios, necesitas saber que te ama. No importa lo que hayas hecho, Dios no está molesto contigo. Te ama. Si vienes a Él, no te rechazará. La Biblia dice que si crees en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos, lo confiesas con tu boca como Señor, Dios te lleva a una relación con Él llamada salvación. No la encontrarás en ningún lado. Dios está frente a ti con los brazos abiertos, llamándote para que vayas. No se trata de un ritual ni de una ceremonia. Es sobre caminar, hablar, vivir, respirar en una relación con el Dios que te hizo. Tal vez estás aquí hoy y tuviste un encuentro genuino con Jesucristo en cierto punto de tu vida, pero tu corazón está a kilómetros de Él. Estás en la casa de Dios hoy y eso es bueno. Pero sabes que si Jesús volviera, no estarías listo para recibirlo. Tal vez lo dejaste, te has alejado de Dios. Tal vez comenzaste a salir con gente equivocada y te han influenciado de forma no sana. Tal vez un líder al que respetabas
se equivocó y se ha vuelto un obstáculo entre tú y Dios. Y te encuentras muy distante. Amigo, es hora de que vengas a casa. Hijo pródigo, hija pródiga, Dios te llama. Quiero que cierren los ojos e inclinen la cabeza un momento. Vamos a orar todos juntos. Oremos. Oh Dios, vengo a ti hoy. Con todo mi corazón creo. Creo que Jesucristo es tu Hijo. Creo que murió para llevarse mis pecados y que fue resucitado de los muertos. Jesús, te doy mi vida y te pido que seas mi Señor. A partir de este momento, todo lo que soy y todo lo que tengo, lo pongo en tus manos, Jesús. A donde sea que me lleves, yo iré. Amén. Maravilloso. Maravilloso. En el cierre de hoy tengo una palabra para los ministros que me ven. Si eres pastor o evangelista, predicador o maestro, quiero animarte a que no renuncies. Dios es fiel y serás recompensado por tu labor, y creo que si no renunciamos, finalmente ganaremos. Sé que a veces es difícil. Parece que no tienes un amigo, pero tienes un amigo más cercano que un hermano. Se llama Jesús y Él no te ha olvidado. Dios te bendiga. Hasta la próxima.